Quiero darles la bienvenida. Antes que nada, quiero darles la bienvenida a este segundo día del 32º Encuentro de Investigación del Pensamiento Novohispano, Roberto Heredia Correa. Estamos ahora mismo en la mesa número 4 de Historia, esto es Historiografía y Fuentes. Les doy la más cordial bienvenida, muchas gracias a los asistentes y muchas gracias a los ponentes. Y sin más preámbulo voy a presentar a nuestros primeros ponentes, Gerardo González Reyes y Marisela Dorante Soria. Ambos nos presentarán una ponencia titulada El título primordial de San Miguel Jicalco, siglo XVII, Memoria, Historia y Reproducción Cultural en los pueblos de indios. Muchísimas gracias a los dos y tienen la palabra y 10 minutos para emplearla. Gracias, buenos días a todos. Agradecemos su presencia. En esta ocasión, mi colega, la doctora Marisela Dorantes, me ha concedido la cortesía de presentar el resultado de esta investigación que iniciamos justamente al inicio de este año y que por comunicación de ella, que es una apasionada en la investigación de los códices Techaloya en los títulos primordiales, me compartió el hallazgo de esta documentación y por ello propusimos elaborar tanto un artículo como una presentación que ahora vamos a compartir, que es justamente el título primordial de San Miguel Xicalco en el siglo XVII. Me parece que ya están visualizando la presentación, ¿verdad? Gracias. Bueno, voy a tratar de sintetizar 5 siglos de historia en 10 minutos. Al fin y al cabo, mi colega Leonardo dice que eso es una facilidad y dote de los historiadores. Vamos a comprobarlo. Todo esto inicia con el tema de los títulos primordiales. El lugar del que vamos a hablar está ubicado en este mapa, en un punto rojo, que actualmente pertenece política y administrativamente a Tlalpan, a la demarcación de Tlalpan. Si ustedes pueden ver, se encuentra ubicado al sur de la Ciudad de México, antaño Cuenca de México. Desde luego pertenece a un poblamiento muy lejano de las que podemos llamar etnias nahuatlacas. Este es el lugar de donde procede el documento que hoy nos ocupa. Y todo inició porque en el 2018 apareció en La Jornada una nota periodística donde se señalaba que San Miguel Xicalco se declaraba pueblo indígena y que los habitantes solicitaban su reconocimiento como pueblo originario y buscaban protegerse de la imposición de los megaproyectos desarrollados antaño bajo los regímenes priistas y del PRD. Entonces le seguimos la pista a esta noticia y dijimos, bueno, aquí debe haber algo curioso sobre la tenencia de la tierra y por qué Xicalco está solicitando su reconocimiento como pueblo originario. Y nos encontramos con que en la declaratoria que ellos emitieron en ese 2018 había algunos puntos interesantes. Por ejemplo, ellos solicitaban y demostraban tener un origen ancestral porque consideraban que pertenecían a los primeros asentamientos nahuas de la Cuenca de México. Demostraban también una posesión comunal de la tierra que a su juicio habían defendido en el contexto del contacto indo-hispano. Y además confirmaban que la autoridad virreinal les había reconocido la posesión de sus tierras comunales. En consecuencia, decían, como pueblo originario, tenemos todo el derecho a determinar el uso y el destino de la propiedad colectiva. Nosotros somos los dueños. Ese era el argumento central. ¿Cómo construyeron ese argumento central? Primero, encontramos que en 2001, una delegación del EZLN acudió a este lugar visitando las demarcaciones del sur de la Ciudad de México y recabando inquietudes de los pueblos originarios. En este caso de los lugareños de Xicalco, que ya tenían ciertas reyertas con las inmobiliarias. Después, entre 1989 y 2008, notamos un clímax totalmente agudo en relación con el conflicto por la tierra. Muchas inmobiliarias empezaron a fraccionar los terrenos alrededor de San Miguel Xicalco, simplemente con el favor y el beneplácito de partidos del PRI y del PRD, que en alianza, pues obviamente para ganar votos, daban la libertad a esas inmobiliarias para fraccionar terrenos.
A partir de ese momento, los naturales de ese lugar, Xicalco, empezaron a denominarse curiosamente como nativos y empezar a distinguirse de los que simplemente habían comprado un lote, una parcela y habían construido. Ellos son los avecindados. Como el problema fue increciendo, llegó un punto hacia 1999 que los habitantes originarios designaron una comisión de los lugareños, de los nativos, para buscar en el Archivo General de la Nación la documentación correspondiente que demostrara su origen ancestral y la posesión inmemorial de la tierra. El recuerdo más inmediato que tenían los lugareños era de sus abuelos. Sabían que en el contexto de la revolución, las tierras de San Miguel Xicalco habían sido confirmadas por el zapatismo. Y uno que otro recuerdo los lanzaba hacia el periodo virreinal, donde más o menos sabían que poseían una merced de tierra, pero no estaban seguros. Esa comisión fue a AGN y encontró documentación. ¿Qué es ser un nativo de Xicalco? Hay 3 características, según ellos, en el año 2000 para ser considerado nativo de Xicalco. Primero, haber nacido en ese lugar, pertenecer a ese lugar, estar en torno de esta fundación, que todavía no tenían claridad de cuándo había datado. Y segundo elemento, ser nativo era estar vinculado con la devoción al santo patrón, San Miguel Arcángel, porque eso garantizaba que obviamente habían sido bautizados en la religión católica y que participaban de los usos y las costumbres. Esos 3 elementos: haber nacido en Xicalco, tener devoción por el santo patrono y participar de los usos y costumbres de este lugar. Eso era lo que, a su juicio, configuraba su identidad. Pero hacía falta el documento fundamental, la prueba documental para confirmarse como pobladores originarios. Y efectivamente, a raíz de la búsqueda, encontraron un documento que es una merced de tierras de 1547 y un traslado de los documentos que después se llaman títulos primordiales, junto con la merced de tierra, pero datada en 1640. Esos 2 hallazgos los avalaron para confirmar su discurso para ser pueblos originarios. Pero por nuestra parte, el historiador nunca se queda conforme y uno dice, pero ¿cómo pueblos originarios? Vamos a ver si en realidad son pueblos originarios. Y nuestra pesquisa nos lanzó lo siguiente. En el mundo mesoamericano, Xicalco, que está en la parte inferior, era simplemente un tlaxilalcali, es decir, una parcialidad, un topónimo incluso. Dependía de Tlalpan, que es un calpuli, y a su vez Tlalpan depende de, primero de Coyoacán, que es Altépeť, y después de Xochimilco, que es Altépeť. Políticamente son superiores Xochimilco y Coyoacán e inferiores Tlalpan y Xicalco. Y en una escala administrativa, Xicalco es simplemente una parcialidad. ¿Qué pasa después de 1521? Después de esa fecha, Xochimilco adquiere el rango de ciudad, Coyoacán de villa, por el establecimiento temprano que ahí hace Cortés. Tlalpan es una fundación considerada como pueblo de segunda generación, mientras que Xicalco sería un pueblo de tercera generación, es decir, una fundación ya tardía. Vamos a ver cómo avalaron esa fundación tardía o pueblo de tercera generación. Para ser un pueblo de tercera generación, se necesita ver o demostrar tener hasta cierto punto un documento legal. Y en ese documento legal, que se llama hoy título primordial, hay 4 folios, 2 de ellos con topónimos y 2 de ellos con pictogramas. Aquí podemos ver un primer relato de los topónimos por la vista de ojo realizada y un primer documento pictográfico. Después viene otra marca pictográfica y a su vez otro listado de puntos fronterizos. Para hacer más visible, un dibujante que es excelente, pues nos dio la nota de pasar el documento a esta especie de traslado. ¿Y qué observamos acá? ¿Cómo generan una identidad? Pues la identidad de los de San Miguel Xicalco, tercera generación, es decir, siglo XVII, sobre todo la sustentan en la presencia del santo patrono. Ustedes pueden ver al lado derecho del Arcángel Miguel una construcción mínima. Es posible que sea de material perecedero. Es la capilla que vimos inicialmente. Pero abajo están refrendando su fundación
con una heráldica, un escudo heráldico que nos lanza a un pasado peninsular, Castilla. La segunda lámina tiene que ver con el proceso de conquista espiritual, pero no se advierte de manera clara la conquista espiritual, sino simplemente la presencia de, en este caso, el Santísimo Sacramento. Y en la parte inferior, 2 caciques fundadores. Sobre eso fomentan y sustentan su discurso fundacional. ¿Qué conclusión tenemos de todo esto? Primero, en el posclásico, Xicalco es simplemente una parcialidad, pero entre 1521 y 48, Xicalco está sujeto a Xochimilco a través de Tlalpan. En 1547 se les concede una merced de tierra y a partir del 48, esta parcialidad pasa a ser un sujeto de Coyoacán. Pero en 1640 solicitan un traslado de tierras, vista de ojos, lo que da lugar al título primordial. En consecuencia, Xicalco es un pueblo de tercera generación, fundado en la época virreinal, y su identidad la tejen en torno de la posesión de una capilla, la veneración del santo patrono y la posesión de la tierra comunal. En cierto momento de la época virreinal se hacen llamar los hijos del pueblo. En conclusión, entre 1989 y 2018 se pasó del distingo de nativos contra vecindados a generar un discurso identitario para ser pueblos originarios. Esos serían los hallazgos que compartimos el día de hoy con ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gerardo y Marisela, por tan interesante investigación. Ya aparecen por ahí algunas preguntas en el chat. Vamos a dejarlas al final de la sesión para juntar todas las preguntas. Y sin más, doy paso a la segunda ponencia que está a cargo de Víctor Goitia Villalobos. Esta será presentada en formato de video y lleva por nombre Nican Mopohua, análisis comparativo de 2 fuentes del siglo XVII, Huitlahuicóltica y la imagen de la Virgen María de Dios de Guadalupe. Perdón, Bruno, me parece que no se escucha el audio. Una disculpa, ahorita lo pongo de nuevo. Cuando se manifiesta el deseo de abordar temas acerca de la Virgen de Guadalupe del Tepeyaca como elemento medular de una investigación de tesis, se obtiene 2 premisas. La primera alentadora porque es un tema del cual se podría encontrar mucho material puesto que ya está muy trabajado, sobre todo por grandes historiadores como Edmundo O'Gorman y Miguel León Portilla. De eso deriva la segunda premisa un tanto desalentadora. Al ser un tema ampliamente desarrollado surge la interrogante de ¿qué podría aportar una disertación más de la señora Celeste, nombrada así por Juan Diego, el primer testigo de sus apariciones de acuerdo con una de las fuentes más importantes, el Nican Mopohua? Mi inquietud sobre la Virgen del Tepeyaca surgió durante una plática informal en la cual se sostenía la tesis de haber sido esta un producto inventado por los españoles para someter la religiosidad de los naturales a las prácticas cristianas. Sin embargo, ante los últimos argumentos expuestos, surgió en mí la posibilidad de mirar dicha imagen como un triunfo indígena, como una forma de mantener viva la cosmovisión mesoamericana a través de una adaptación del entorno que se transformaba. Convencido, me di a la tarea de comenzar la investigación que sostuviera mi tesis o en caso contrario la negara, y para ello me acerqué a mi hoy asesor Tesio Rosa Shenwansi, quien me habló del Huitlahuicóltica, cuyo corpus posee el Nican Mopohua, es decir, el texto donde se narra la historia de las apariciones a Juan Diego. Durante este tiempo, encontré el concepto operativo Nepantla, palabra náhuatl cuyo significado simbólico alude a un punto que se halla justo en medio de la confluencia de 2 fuerzas. Podríamos decir que la señora de Tepeyacac es ese personaje donde coincide la cosmovisión mesoamericana y el cristianismo español,
lo que me llevó a trabajar el concepto de metasistema, el cual surge desde la lógica matemática para explicar la creación de un nuevo sistema cuyo fin es reconciliar las contradicciones surgidas entre el choque de dos sistemas previamente existentes. Dicho concepto puede ser adaptado por la disciplina histórica para abordar la confrontación de los sistemas que conforman la cosmovisión de los pueblos. En este caso, el embate del sistema religioso español contra el indígena. El doctor Alfredo López Austin lo ha desarrollado bajo el término núcleo duro. Asimismo, encontré en el historiador francés Serge Krusinski la palabra nahua y shipna, la cual alude a la piel o envoltura que recubre lo divino. Pero el concepto más importante para mi trabajo resultó ser la fisión-fusión propuesta por el doctor López Austin. La fisión-fusión, dentro de la cosmovisión mesoamericana, establece pequeñas unidades autónomas capaces de articularse como organismos de mayor complejidad. Cuando mi investigación avanzaba sobre este tópico, me topé con un trabajo que habría de abrir nuevas posibilidades. The History of Guadalupe. Este libro vino a confirmar lo que tantas veces se nos dice en la carrera, que no demos nada por definitivo sin antes interrogar la fuente a profundidad, evitando anteponer aquello que deseamos encontrar. La postura de Lisa Sousa, James Lockhart y Stafford Poole me llevaron a reevaluar la forma en que estaba abordando la investigación, lo cual me permitió establecer una nueva perspectiva con relación a la fuente al comprender que el Nican Mopowa es solo una parte del Huitlamohüizoltica, el cual se extrajo como una supuesta obra autónoma escrita por Antonio Valeriano con intención de presentar como reales las apariciones al datar el documento, que nadie ha visto, como original del siglo XVI. Decidí entonces trabajar el libro de Luis Lasso de la Vega en su totalidad, el cual se compone de 3 partes: Nican Mopowa, Nican Moctepana y Nicatlantica. De la misma forma, me pareció relevante la imagen de la Virgen María, Madre de Dios de Guadalupe, de Miguel Sánchez, por presentar el tema de las apariciones de la imagen del Tepeyac y por haberse publicado tan solo un año antes que el Huitlamohüizoltica. La imagen de la Virgen María, Madre de Dios de Guadalupe, se encuentra escrita en español con citas en latín de la Biblia, de San Agustín, de Vichetto, de Quod Vult Deus y otros padres de la Iglesia, además de menciones al mundo prehispánico con citas que, aunque afirma tomadas del cronista mayor del rey, Antonio Herrera y Tordesillas, se puede observar la influencia del Códice Florentino de Fray Bernardino de Sahagún. El idioma permitía su lectura en español, lo cual parece haber sido uno de los objetivos porque la lectura explica con detalle elementos que para los vecinos de la Ciudad de México eran comunes. El Huitlamohüizoltica se encuentra escrito en náhuatl y utiliza los diferentes acentos y marcas con el objetivo de una correcta pronunciación en cuanto a su lectura, lo cual sugiere que sería leído en voz alta por frailes y personas cuya lengua materna no era la mexicana. Al analizar la obra, se pueden apreciar disconformidades como el saltillo, el cual es marcado en ocasiones con acento grave como sugiere Carochi, y en otras con la letra H como lo propone Antonio del Rincón. También aparecen palabras escritas de una forma y más adelante se observan escritas de otra manera. Se estima entonces un trabajo de recolección de datos en diferentes lugares, lo cual exhibe las variantes, así como las diferentes formas de escritura aprendidas. Dicha recolección es comprobada cuando dice: aquí se relata, se pone en orden, cómo hace poco, de manera portentosa, se mostró la perfecta doncella Santa María, la Madre de Dios, nuestra noble señora, allá en el Tepeyac, que se dice Guadalupe. Se especifica entonces que la historia a contar es el resultado del ordenamiento de las diferentes tradiciones orales. Tras esta aclaración se presenta un resumen de la obra. Primero se apareció a un indígena común llamado Juan Diego. Luego apareció su preciosa imagen ante el primer obispo Juan de Zumárraga. También se cuentan todas las maravillas que ha hecho. En esta síntesis se considera el contenido del llamado Nican Mopowa y del Nican Moctepana, por lo cual comprendemos que todo lo anterior es un agregado al texto, con lo cual el nombre de Nican Mopowa para referir a un escrito del siglo XVI es un error. En dado caso, dicho texto iniciaría con las palabras: a 10 años de conquistado el Altepetl mexico. La disertación teológica de Miguel Sánchez se desarrolla a partir de la imagen de la Virgen que se halla en el Tepeyac, ya que a través de ella se elabora una interpretación novedosa del Apocalipsis 12 careano, dice él,
la visión de Juan Evangelista con aquella estampada en el ayaque. En su exposición señala que la isla de Patmos es en realidad la ciudad de México Tenochtitlan sobre la laguna y que la muliera Micta Sole es la imagen de la Virgen María tal como se apareció en el Tepeyaca. El dragón que le ataca resulta ser la idolatría de los indígenas, así como los ángeles que le combaten son la representación de los soldados de Cortés, quienes lucharon por estas tierras para la gloria de Dios. De esta manera, Sánchez establece la conquista como un acto providencial cuyo objeto es el nacimiento de un nuevo pueblo, el de los criollos. En el Huetlamahuizoltica, en la parte correspondiente al Nican Mopowat, narra las apariciones de la Iluicatzcuapili, señora celeste, a Juan Diego. La elaboración literaria es tal que será considerado como uno de los textos en lengua náhuatl más hermosos. Siguiendo adelante, Miguel Sánchez continúa relacionando la Biblia con la historia de Juan Diego y con la imagen, concluyendo con la enumeración de 6 milagros realizados por la Virgen de Tepeyaca después de su aparición, 3 acaecidos a indígenas y 3 a españoles. Lazo de la Vega relata en el Nican Noctepana 14 milagros, 10 ocurridos a españoles y 4 indígenas, así como la vida de Juan Diego después de las apariciones. El libro de Sánchez cierra con un sermón que enaltece a la Virgen María y explica el porqué de sus obras como representación de Cristo. El Nicantlantica de Lazo de la Vega es un agradecimiento final a la Señora Celeste. La importancia de la obra de Miguel Sánchez radica en haber colocado a México en la historia universal, en mostrar las tierras americanas como el último elemento en la construcción perfecta de Dios. En cuanto a Lazo de la Vega, cabe destacar el haber utilizado el náhuatl como la lengua en que se comunicó la divinidad, reconociendo en los habitantes naturales su religiosidad y su acercamiento a lo celeste. También establece una diferencia propia del reino de la Nueva España, al componerse de grupos indígenas cuya lengua se mantiene viva, lo que lo hace ser un reino único. La importancia histórica del Huetlamahuizoltica y la imagen de la Virgen María, Madre de Dios de Guadalupe, radica en la definición que se venía desarrollando de los criollos del siglo XVII, en poder escuchar cómo estos pensaban, qué consideraban suyo y qué lugar buscaban ocupar. Ambas obras figuran como la resonancia del pensamiento novohispano. Gracias. Muy bien, agradecemos a la distancia a Víctor Goite Villalobos por su ponencia y vamos a pasar a la última ponencia de esta mesa, que está a cargo de Tania Libertad Zapata Ramírez y lleva por nombre El Señorío Barbarizado, la pintura de San Miguel y San Felipe como discurso fundacional de la guerra y de la paz chichimeca. Vamos a ver un video y después pasamos a la sesión de preguntas. Saludos cordiales a todos los participantes a este encuentro. El título de mi trabajo es El Señorío Barbarizado, la pintura de San Miguel y San Felipe como discurso fundacional de la guerra y la paz chichimeca. Durante la década de 1580 se oficializó una política de pacificación hacia los indios chichimecas que hizo necesario replantear el recurrente discurso de guerra, barbarie y salvajismo que por décadas sostuvieron los oficiales reales de México y Nueva Galicia. El mapa de San Miguel y San Felipe, elaborado cerca de 1582, es parte de este esfuerzo de actualización de lo chichimeca y podría estar anunciando el territorio indio que se integrará a la monarquía hispana en el año de 1591 mediante un pacto. Sin desprenderse de los discursos de guerra, el mapa sugiere una justa defensa, porque narra pasajes de los agravios que recibieron los indios y cuestiona la idea de barbarie y despoblado, añadiendo signos de dominio territorial y ocupación articulada del territorio de los indios. Un documento que tiene semejanza narrativa con el mapa de San Miguel y San Felipe es la denuncia de estancieros de 1582. Se trata de una acción en conjunto de estancieros, vecinos y oficiales reales que escriben desde San Miguel y San Felipe. Y su planteamiento es solicitar al virrey guerra a fuego y sangre. Por eso, tardíamente, señalan el sacrificio humano a manos de los indios y usan el tipo de expresiones que eran comunes en la década de 1550 como, cito, comen carne humana, empalan a sus enemigos, les arrancan el cuero cabelludo, degüellan las cabezas y caras vivos, les cortan los brazos y los pies o les sacan el corazón.
En el mapa de Nueva Galicia que ustedes ven en pantalla, se narran estas descripciones que se corresponden además con informaciones reales. Este mapa fue mandado a hacer a petición de Hernando Martínez de la Marcha en 1551 y se pueden ver claramente estos pasajes. Uno de los estancieros que hicieron la denuncia de 1582 era Cristóbal de Ontiveros, veterano que en 1562 acompañó al capitán Pedro de Ahumada Sámano en sus entradas contra los indios. En ese año, el capitán Ahumada elaboró 2 importantes documentos que dirigió al rey. 1, las informaciones, y 2, la rebelión de indios zacatecas y huachichiles. En ambas ofrece una narración de guerra donde los indios estaban supuestamente confederados, haciendo ligas de guerra y ocupando lugares que él llama tunales. Uno de estos tunales se ubica en el tramo de San Miguel y San Felipe, aunque este último pueblo no aparece referido porque apenas se iba a fundar. Se trata de un territorio que se describe en conflicto y que abarcaba, cito, el paraje de la Ciénega Grande, Portezuelo y hasta Tunal Grande. Allí acuden los de Ayo y Pénjamo y todos los que están en la comarca y fines de San Miguel, que son 3 o 4 leguas, y cada parcialidad tiene sus rancherías por sí en el mismo tunal. Cierro cita. Ahumada menciona que acudían a este tunal los indios de las Bocas. En la pintura de San Miguel se representan con detalle estas partes con las glosas San Felipe y su fuerte, el fuerte de Ojuelos, las Bocas con su fuerte y San Miguel. Con el puntero señalo el orden. Esto sería San Miguel, San Felipe y la serie de fuertes. Los indios se representan atacando y son numerosos y aparentemente organizados, situados en las serranías y defendiendo parajes donde hay nopaleras de tuna cardona. Estos bien pudieran ser referencia a los tunales de Ahumada. Volvamos a la denuncia de los estancieros de 1582. En pantalla pueden ver 3 detalles de la pintura que muestran pasajes de ataques de los indios a 3 lugares que aparecen en el mapa. El primero, los llanos de San Felipe, en medio el Portezuelo de Nieto y a la derecha el puerto de Chamacuero. Cito un pasaje para que ustedes puedan ver la correspondencia discursiva que hay. Sin orden ni cuenta nos matan nuestros ganados en muy grande cantidad y toman nuestros caballos y hacen muchos otros agravios sin que sea de ningún provecho para nosotros su asistencia, porque nos ven robar, llevar nuestras haciendas y matar a nuestros criados y dicen que no son obligados más que a guardar las recuas y carros. La misma denuncia menciona el puesto de Jofre, lugar donde dice, cito, corren mucho riesgo los carros y recuas, cosa que más buscaban los indios. Jofre es muy llamativo en el mapa y está representado precisamente con estas atribuciones. Los estancieros proponían una guerra a fuego y sangre sobre una línea fronteriza contraída hacia el sur del Camino de México-Zacatecas. Correría desde Palmar de Vega, pasaría por Jofre, por la estancia de Santa Catarina, Robledal y Potrero de Jaso. Excepto por Palmar de Vega, estos espacios están referidos en el mapa, pero son silenciosos del proyecto bélico de los estancieros. Pero el mapa de San Miguel no versa únicamente sobre la guerra, sino también sobre la justa defensa y el legítimo gobierno de los indios. Los indios señores entre indios chichimecas eran un debate que no era nuevo para 1580. Estuvieron desde muy temprana la intervención hispana en la Nueva Galicia. Su exponente más franco fue Francisco de Tenamastle, indio que solicitó al Consejo de Indias el reconocimiento de su señorío que él decía era Nochistlán. Esto está actualmente en Zacatecas, y propuso una integración pactada a la monarquía hispana. Su petición está está fechada en 1555, perdón. Incluso entre los simpatizantes de la guerra contra los indios hallamos menciones a señores entre bárbaros. El ejemplo es Ahumada. El Códice Telleriano narra esta guerra del señor Tenamastle y tiene semejanza con la representación de los indios en el mapa de San Miguel, emprendida detrás de una fortaleza natural. En el mapa de San Miguel y San Felipe se utiliza el signo convencional de gobierno por linaje tan característico de los códices coloniales. Esta asociación se lograba colocando una pareja de gobierno a un edificio, asociándolo. La diapositiva muestra una comparativa con códices coloniales.
En el mapa de San Miguel, el signo alude a un gobierno imperfecto, de desnudos, que viven en edificios perecederos. Hacia 1575, el agustino Fra Guillermo de Santa María anotaba que el Valle de San Francisco era un punto importante de confluencia india. El Valle de San Francisco es esta parte que señalo con el puntero. Fray Guillermo de Santa María menciona que el doctor Sande, oidor de la Audiencia de México, había ejecutado en ese lugar a Macaulay y Bartolomillo, que eran hijos de señores. En la diapositiva se observa un Valle de San Francisco silencioso, donde además se hicieron adendas y correcciones antes de ser glosado. Esto significa que era un punto de polémica en este tiempo de 1580. Adentrándose al norte, encontramos tunales o rancherías, gobierno, ganado y flecheros apuntando hacia la parte sur. Tal como describe el documento de los estancieros, esta tierra adentro es, y cito, el lugar dispuesto y aparejado para los indios por ser como es su propia tierra. Y hay muchas sierras y quebradas y peñas que tienen por su defensa. Cierro cita. Continúa su descripción diciendo que es un lugar donde hay mucha tuna y caza y mucha cantidad de ganado que usan con tanta libertad que lo vaquean a caballo y lo sacan y llevan de mil en mil a tierra adentro. Cierro cita. Se trata no de un despoblado, sino ya de un lugar donde hay rancherías y organización política. En la pintura, los tonos verdes y amarillos están dando cierta correspondencia con la serranía. Un tono verde es serranía densa y un amarillo es valle o meseta. Siguiendo esta hipótesis, los tunales podrían tratarse de los poblados indios que aparecen en el documento de donación de los indios de San Miguel y Mezquitic Tepeticpac en el año de 1591. Es importante mencionar que este acuerdo fue un pacto con un señor natural e indios principales. Como conclusiones, debo mencionar que la pintura de San Miguel y San Felipe recopila en un lienzo décadas de pareceres, informes y correspondencias al Consejo de Indias sobre los indios chichimecas, pero esta vez en un contexto donde se está propiciando una política de pacificación. Su discurso gráfico plantea un territorio dominado por los indios, pero que siguen siendo desnudos, bárbaros. En todo caso, se trata de un señorío desviado o barbarizado. El discurso es la antesala de la pacificación que se acercaba de manera inminente con el Concilio Mexicano de 1585. Muchas gracias por su atención. Bien, muchísimas gracias a Tania Zapata. Vamos a pasar a la sección de preguntas. Nos quedan 15 minutos. Y quisiera empezar con una pregunta que se puso en el chat. Mientras tanto, pueden ir o bien alzando la mano virtual para que les dé la palabra, o bien pueden escribir en el chat sus preguntas. La pregunta es de Enriqueta Holguín para Gerardo y Maricel. Dice, no me queda claro lo de la segunda y la tercera generación. ¿Podría aclararlo? Y, en segundo lugar, ¿el concepto de parcialidad es completamente virreinal? Bien, muchas gracias por las preguntas, muy interesantes, bastante alentadoras para fomentar un diálogo y debate sobre la clasificación de los pueblos por generación. Esta es una propuesta que ya se venía advirtiendo desde el estudio señero de Gibson sobre los aztecas bajo el dominio español en la Cuenca de México, pero se afinó la propuesta sobre todo con Bernardo García Martínez en el estudio de los pueblos de la Sierra Norte de Puebla. ¿De qué va este asunto de clasificar los pueblos por generaciones? Sabemos muy bien que al momento del contacto indohispano había señoríos llamados altepeme en plural. Esos altepeme, por su organización político-territorial, cuando Cortés reúne, según Zorita, en una especie de asamblea a los señores naturales estando en Coyoacán, les dice más o menos lo siguiente, que de ahora en adelante no iban a tener que tributar a los señores imperiales, es decir, Texcoco, Tenochtitlan y Tlacopan, y que en lo sucesivo cada uno de ellos iba a ser pueblo por sí. Eso ha sido la pauta para designar los pueblos de primer generación. ¿Qué es esto entonces? La organización político-territorial que antes de 1519 tenían reconocimiento como altepeme, después de 1521 van a ser
pueblos. Esos son los pueblos de primera generación. Cuando ocurre la debacle demográfica de mediados del siglo XVI, 1548-1550, y se despliega el primer programa congregacional, el resultado de esas fundaciones van a ser pueblos de segunda generación. Hoy sabemos que ese proyecto fue parcialmente fallido, de tal suerte que a finales del 16 se desplegó un segundo programa de congregación. Los pueblos derivados o el nacimiento de esas organizaciones políticas de la segunda congregación son también pueblos de segunda generación. Mientras que un pueblo de tercera generación es aquel que durante la época mesoamericana era simplemente un tlaxilalcali, probablemente un asentamiento minúsculo, con unos cuantos tributarios. En la escala de organización tendríamos de más a menos Altepeme, Calpulli y Tlaxilalcali, y sus equivalentes, Altepeme pueblo, Tlaxilalcali, Calpulli barrio y Tlaxilalcali parcialidad. De tal suerte que los que son parcialidades, como en este caso Xicalco, cuando entablan una especie de litigio para recuperar sus tierras y se les concede una merced y se les concede la distribución de 600 varas, adquieren el rango de pueblo, sí, pero no son los pueblos de primera generación y de segunda, sino son pueblos tardíos, fundados en el siglo XVII. Por eso son pueblos de tercera generación. Y si rastreamos un poco la historia, incluso habría pueblos de tercera, cuarta y quinta generación. Tengo una propuesta que yo sostuve en la tesis doctoral. Esos pueblos de tercera, cuarta y quinta generación, desde el punto de vista antropológico, se les llama comunidades. Respecto a la segunda pregunta, la voz parcialidad. Sí, la voz parcialidad es obviamente de origen castellano. Su equivalente mesoamericano sería Tlaxilalcali. Esto lo sabemos por la investigación tan minuciosa de Luis Reyes, que compiló una serie de documentos virreinales en el siglo XVI y detectó las voces que se empleaban para denominar calpulli, equivalente a barrio, y un derivado menor del calpulli era el tlaxilalcali, un ejemplo de calle, una especie de parcialidad. En consecuencia, ¿qué es el tlaxilalcali? Un asentamiento menor. Y para clasificarlo en la época virreinal temprana, los castellanos dijeron, entonces, si no es pueblo y si no es barrio, en consecuencia es una estancia, porque está a la distancia de su cabecera. Eso es lo que ocurrió justamente con esta historia de San Miguel Xicalco. Hasta aquí mis respuestas. Muchísimas gracias, Gerardo. No sé si alguien más tenga alguna pregunta. Si tienen alguna duda, pueden alzar su mano virtual o su mano real, si su cámara está prendida. Bien, en ese caso, como nos quedan todavía 10 minutos, me voy a tomar la libertad de hacer una pregunta yo mismo. Mi pregunta era para Tania Zapata, sobre lo que nos presentó, que me pareció muy interesante. Preguntarle sobre la fiabilidad de este mapa como una fuente. Preguntarle si realmente esta brutalidad que es descrita de manera tan elocuente en el mapa era algo que nosotros sabemos por algunas otras fuentes, si efectivamente se veía eso en el pueblo chichimeca y en este periodo en particular. Y también preguntarle a Gerardo y a Marisela, cuando hablan de pequeños asentamientos, si se tiene, digamos, un rango poblacional de qué estamos hablando con estos pequeños asentamientos en términos numéricos. Ok, buenos días a todos. Gracias, Leonardo, por tu pregunta. Sí, pienso que el mapa es una fuente que es muy importante para el entendimiento de estos grupos indios, porque como planteo ahí en la exposición, es un esfuerzo por incorporar todos estos discursos de la barbarie que se venían dando desde 1550 en un nuevo planteamiento que ahora apuntala hacia la paz. Esta pacificación se inicia en 1580, ya con diálogo con el virrey y algunas parcialidades indias de estas partes de San Miguel, de San Felipe y del Tunal Grande.
Y este planteamiento discursivo se corresponde ya con ese interés tanto de las audiencias como del Consejo de Indias por hacer un proyecto franco de paz. En el concilio mexicano de 1585 es cuando ya se va a resolver que el proyecto será la paz y que se van a integrar estos indios mediante donación. Y esto se da en 1591. Entonces, el mapa no es solo evidencia, digamos, no es como una etnografía de la barbarie, sino como este intento por sintetizar todos estos discursos previos que no pueden hacerse a un lado al momento de plantear uno nuevo. Entonces, el mapa también tiene esta parte en donde se retoma que los indios han sido agraviados, en donde se les muestra que, bueno, si bien son desnudos, todavía eso permanece en el discurso, pero no viven en un despoblado, no son silvestres, tienen gobierno, tienen pues como un uso legítimo del territorio. Y bueno, la cuestión es que tienen que mantenerse con ese estatus de bárbaro, ¿no? Pues de indio señor imperfecto. Entonces, el mapa, yo creo que eso es lo que está retratando. Ahora, también coincide con una década en la que el virrey está promoviendo pues el debate teológico sobre la justicia de la guerra. Entonces, aquí encontramos a la par de este tratado, bueno, perdón, de este mapa, encontramos tratados como el de Fray Guillermo de Santa María, que si bien dice que hay motivos para hacer la guerra, también concluye pues que estos indios han sido agraviados y pues habría que demostrar si realmente han cometido todos los crímenes que se les imputa. Entonces, pienso que, a ver, resumiendo ya la pregunta, pienso que sí es una fuente importante, pero no solo de la barbarie, o sea, hay que tomarlo con pinzas. El mapa no nos está diciendo que estos indios sean bárbaros, también nos está diciendo que son indios señores y legítimos dueños de un territorio. Entonces, esa sería mi respuesta, Leonardo. Te agradezco mucho. Gerardo, Marcela. Sí, sobre la pregunta, Leonardo, sumamente interesante. Hay dos fuentes donde uno puede recuperar la evidencia numérica, un cálculo aproximado de cuántos habitantes había ya sea en una parcialidad, en un barrio o en un pueblo. La primera de ellas es la suma de visitas de pueblos de 1548. Y la segunda, un poco más alejada en el tiempo, la descripción del Arzobispado de México de 1570. Tanto mi colega como un servidor consultamos ambas fuentes y no encontramos registrado a Xicalco, pero sostenemos como hipótesis, porque esto es parte del mundo mesoamericano, que la organización básica de un asentamiento partía del número 20, del Pantli, la veintena. Y esto lo sabemos porque incluso en datos como la descripción del arzobispado, donde sí se registran otros lugares de nuestro interés, hemos encontrado que algunas parcialidades dicen puntualmente, y en este barrio o en esta parcialidad se contabilizan 20 tributarios. Obviamente no son 20 tributarios, son 20 unidades o grupos domésticos, pero lo que interesa aquí es la unidad básica de organización, el número 20. Esto nos permite entonces proponer como hipótesis que probablemente este asentamiento de Xicalco, al ser una parcialidad, pudo haber tenido este número de tributarios. Y al final del día, lo que nos queda claro de todo esto que hemos explicado, pues es sin lugar a dudas la capacidad que tienen los pueblos de hoy día para armar una memoria, para regresar en el pasado, y sin ser académicos, sin ser historiadores, cómo se dan a la tarea de buscar en archivos los documentos que avalen su posesión legal de la tierra, y es una forma también de crear un rasgo identitario. Hasta aquí mi respuesta. Sospecho que también mi colega tendrá algo que decirnos sobre el particular. Doctora Marisela Dorantes, porfa. Gracias, doctor Gerardo. Respecto a las fuentes novohispanas, es común también, siguiendo la propuesta del doctor Bernardo García, la cantidad de tributarios que refiere el doctor Gerardo
podía ser de 40 tributarios, pensándolos en familias, ¿no? Que eran espacios pequeños o pueblos no de gran dimensión. Cómo podían llegar a ser hasta 80 tributarios, ¿no? Los pueblos que tenían mayores dimensiones. Entonces, efectivamente, pues va con esta idea también de tener categorías sobre los propios pueblos de indios con base en los propios tributarios que se tenían, ¿no? Entonces, podríamos encontrar los de menor tamaño, de acuerdo al doctor Bernardo García, pues van de 40, de mayor tamaño hasta 80, ¿no? Gracias. Bien, pues muchas gracias. Ya se nos está acabando el tiempo, pero si hubiera alguna pregunta, podríamos hacer espacio. Me parece que Enriqueta Holguín quiere hacer una. Hola, ¿qué tal a todos? Me llamó mucho la atención la exposición sobre San Miguel y San Felipe. Y me llama la atención porque precisamente esta descripción que se hace sobre los indios como salvajes, pues a mí no me parece, por supuesto, y creo que hay que considerar que a pesar de que se trata de guardar la información virreinal sobre estos grupos, no se está considerando la misión que tuvo, por ejemplo, Miguel de Caldera años antes, ¿sí? Que de alguna manera contribuye a que los indígenas, para mí, mal llamados chichimecas, tengan un conocimiento ya entre el fin o el principio, ya no se sabe, de la guerra chichimeca 1550, ¿sí? Hasta 30 años después, casi 40 años después, que es hasta donde entendido, donde se ubican esos mapas. O sea, en esa treintena, pues hubo una interacción muy intensa entre conquistadores y conquistados. Pero los conquistados aprenden a defender sus derechos, ¿no? Aprenden incluso a ser diplomáticos con el propio virrey, con Mendoza, en la guerra del Mixtón. Estoy hablando de 41, 42, 1541, 1542. Entonces, eso a mí me hace mucho ruido, el seguir conservando estas descripciones que definitivamente para las fechas que menciona la compañera que expuso, creo que pues ya no funcionan esas descripciones, ¿no? Y creo que a propósito dejan de lado toda esta labor que se hace en el inicio a mediados pues del 16, ¿no? En 41, 42. Ese es todo mi comentario. Gracias. Tania, ¿quieres comentar algo? Sí, estoy atenta. Pues muchas gracias por el comentario, Enriqueta. Precisamente creo que el sentido de la charla es que este mapa recupera esa idea que, si bien estaba presente desde 1550, había estado relegada en los discursos. Me refiero a la idea del indio señor. Y lo que yo estoy planteando es que este mapa anuncia este territorio que va a ser donado, no conquistado, donado a la monarquía mediante un pacto. Es decir, la monarquía en 1591 reconoce a los indios antes de guerra, antes bárbaros, le cambia el sentido a esos relatos clásicos sobre el indio chichimeca, y ahora lo renueva y le da el atributo y le reconoce su calidad de gobernante, de señor y de propietario. De otra manera, pues no podría llevarse a cabo la pacificación planteada, porque requería una donación y estaba sobre el fundamento jurídico de la conservación, muy de cerca de Bartolomé de las Casas, de Vitoria, y de las propias leyes nuevas, que lo que están proponiendo es que se traiga a los indios por buenos medios. Lo que pasa es que el discurso de guerra estuvo muy presente en las correspondencias oficiales desde 1550, y pues el recurso, digamos, narrativo para plantear la guerra era la barbarie. Entonces, yo no considero esto que los indios fuesen bárbaros, o sea, de ninguna manera. Ni planteo la idea, o sea, ni quiero tampoco renovar ese discurso. De hecho, lo que estoy tratando de demostrar es lo contrario,
que esta década de 1570 en esta década empieza ya a notarse esa mudanza discursiva del indio bárbaro al indio señor y al indio gobernante. Entonces ese sería mi comentario. Muy bien, pues muchísimas gracias. Aprovecho para agradecer a todos los presentes y especialmente a todos nuestros ponentes. Ha sido una mesa muy interesante y tenemos ahora unos minutos de descanso. A las 10 en punto empieza la mesa plenaria Ciencia, Ciudad e Independencia de México, que podrán encontrarla en los links de Zoom y de YouTube en el programa que está en la página web. Muchas gracias a todos y que continúen disfrutando del Congreso. Gracias. Gracias, hasta pronto. Gracias, hasta luego.